¿Sabes cuál es el mejor momento para emprender un negocio? Es una pregunta que mucha gente nos hacemos. Nos ponemos ciertas fechas, decimos quizás el próximo mes, quizás el próximo año, cuando pase esto, cuando pase el otro, cuando mis hijos hagan esto, etcétera. Pero tenemos que fijarnos una fecha. Por eso te voy a explicar cuál es el mejor momento que puedes utilizar para emprender. Con los propósitos de Año Nuevo, muchas personas incluyen dentro de ellos el emprender un negocio. Entre copa y copa, los compadres, las comadres, mientras va pasando la noche, van descifrando, van teniendo ideas. Después de una reflexión de sus vidas, después de quejarse, de decir que no les alcanza, que no pueden más, que su trabajo no les funciona, que no están a gusto y que quisieran emprender un negocio, pues se juntan los compadres, las comadres y tienen de repente una gran idea. Según ellos es la idea que los va a llevar al éxito, que los va a llevar a su independencia financiera. Y entonces empiezan a planear un negocio a lo largo de la velada, de la noche, y deciden, a ver, vamos a ser socios, vamos a ser socias, ¿qué podemos hacer? Tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y pues entre copa y copa empiezan a hacer un plan de negocios un poco burdo, un poco ambiguo, y ya empiezan las grandes ideas, empiezan a ver cómo van a utilizar el dinero, de lo que ganen van a pagar esto, van a hacer esto, van a viajar, van a hacer, etcétera. Y sin antes haber iniciado el negocio, pues ya están gastándose el dinero. Y después de unos días, unas semanas, estas ideas, estos esfuerzos, esta plática que tuvieron horas y horas, se va desvaneciendo, va desapareciendo y se queda en una buena charla, en unas ideas que se quedan ahí en la mesa, en las bebidas, y no logran materializar nada. Pero ¿sabes por qué? Porque no se lo plantearon bien, no tienen estructura, no tienen dedicación, no tienen el suficiente entusiasmo para decir, bueno, ya lo platicamos, ya ahora que no hay alcohol de por medio, vamos a plantear bien este plan de negocios, vamos a bajar las ideas y vamos a ver cómo vamos a empezar a elaborarlas, cómo vamos a empezar a ejecutarlas, cuánto dinero necesitamos, cuánto tiempo necesitamos, qué va a hacer cada quien. Es bien importante que cada quien se divida las funciones para que uno no haga más que el otro, sobre todo cuando son dos socios o a veces son 3, 4 socios, siempre va a ser uno que haga más que los otros, va a ser otro que más o menos que coopere, va a haber otro que es chistoso, que aporte fiesta, pero no va a hacer nada de empresa, y va a ser otro que de plano en el chat de WhatsApp ni siquiera conteste porque se desmotivó la primera vez que lo llamaron a junta, o se desmotivó desde que los escuchaba hablar y hablar, decían, estos cuates ni van a hacer nada. Pero solo tú puedes hacer ese cambio si tienes la disciplina, si tienes el entusiasmo suficiente para poder emprender. Y si tuvieron entre 2, 3, 4 personas una gran idea, pero ves que en 2, 3 semanas esto no fluye, no contestan, no se reúnen, no hay entusiasmo de parte de los demás, pero tú quieres seguir con la idea, quieres emprender, pues dile a los demás, bueno, pues ya veo que no nos ponemos de acuerdo, yo voy a intentar materializar la idea que tuvimos, y el éxito es de quien ejecuta la idea, no de quien la plantea. Hay mucha gente que plantea ideas, pero nunca se ejecutan. El éxito está en que tú lo puedas realizar. ¿Sabías que solo el 3% de los negocios logran consolidar durante los 3 primeros meses? Solo el 3%. Y 1 de cada 3 emprendimientos pasa los 2 años de vida. Muchos se quedan por ahí vagando, se pierden y porque tienen malos planteamientos de negocio, no saben bien plantear la idea, la estrategia, dedicarle tiempo, dedicarse el esfuerzo, porque no es fácil emprender, lo repito una y otra vez, el emprender no es fácil, el emprender no es para todos. Todos quieren emprender, pero es muy difícil lograrlo, ya que tienes que tener tiempo suficiente para dedicarle al emprendimiento y no muchos lo tienen o muchos quieren tener dinero de forma fácil.
Quieren que con unos cuantos clics, con unas palabras, que yo tengo algunos conocidos, ya con eso van a hacer dinero. Pues sí, pero el dinero fácil no existe. Necesita tener un trabajo fuerte para lograr el éxito del emprendimiento. Recuerda, no necesitas todo el día para poder emprender. Con que dediques media hora, una hora al día, puedes empezar a hacerlo. Si tienes actualmente un trabajo, puedes ir haciendo planes de negocios para ir emprendiendo. Pero a veces piensan, ¿cuándo lo voy a hacer? No tengo tiempo. Pero créeme que sí puedes tener ese tiempo. Si tienes dedicación, si tienes disciplina, puedes tener el tiempo suficiente para plantearte tanto el plan de negocios como para poder ejecutar el emprendimiento. Pero volviendo a la pregunta del principio, ¿cuándo es un buen momento? Pues el mejor momento es ahora. Ahora puedes empezar a hacer los planes, a tener una idea. No necesitas una idea descabellada, una idea que vaya a cambiar el mundo. No la necesitas. Si la tienes, es excelente, es buenísimo. Pero la mayoría de los emprendimientos no es una gran idea, no es una idea revolucionaria. Con que empieces a plantear las ideas, con que tengas una lluvia de estas ideas y después decidas bajar de esas 10, 20 ideas que tuviste, bajar una sola o dos para poder tener ese plan de negocios, irlo estructurando y no necesitas renunciar a tu trabajo para tener un emprendimiento. Necesitas tener el tiempo suficiente, dedicar después del trabajo, antes del trabajo, los fines de semana, dedicar un tiempo seleccionado para poder ir haciendo ese plan de negocios e ir estructurando poco a poco el negocio, irlo empezando. Recuerda, puedes dedicarle una hora, un par de horas al negocio día a día, pero tienes que ser constante. Cuando el negocio empiece a dar frutos, cuando empiece a remunerarte un poco, ya decidirás tú si quieres dedicarle todo el tiempo a tu emprendimiento e ir dejando paulatinamente tu trabajo o dejarlo de un día para otro o avisar unas semanas antes que vas a dejar tu trabajo para emprender. Pero también mucha gente emprende y no tiene ni siquiera ahorros. No tiene para pagar la renta, no tiene para pagar la comida, las escuelas, etcétera. Y deciden emprender, aventarse esta gran aventura que es tan difícil, pero sin recursos. O sin el apoyo de alguien más, sin el patrocinador. Y creen que la primera semana o el primer mes van a tener el dinero suficiente para poder pagar estos gastos. Y muchas veces no es así. El emprendimiento empieza desde cero, no empieza desde 10. No vas a empezar a emprender y ya vas a tener una gran empresa. Empiezas desde abajo. Y desde abajo significa tener pocas ventas, pocos ingresos, pocas utilidades también. Entonces, una de mis recomendaciones es que tengas el dinero suficiente para sustentar los primeros meses del emprendimiento y no tengas la necesidad de pedir prestado o de deber los gastos que tienes mes a mes. En caso que no tengas empleo actual, pues puedes dedicar el tiempo completo a empezar a hacer el emprendimiento. Recuerda, es difícil, te puede ir ganando un poco el ocio, que estés buscando información y de repente veas algún video o veas una foto que te llame la atención y te sigas por ahí y te empieza a ganar el ocio. Es difícil, tienes que tener disciplina, tienes que tener bien claros tus objetivos, qué vas a hacer todos los días de acuerdo a tu plan de negocios e irlo desarrollando. Pero también tienes que tener en cuenta que debes tener cierta pasión a ese emprendimiento. Si no, va a pasar lo mismo. Si tienes un trabajo aburrido, un trabajo monótono que no te gusta, vas a hacer de ese trabajo tu trabajo. Tienes que tener una cierta pasión, algo que te motive a levantarte todos los días y decir, qué padre, voy a ir a trabajar. Es algo que muchos jamás han pensado decir, voy a levantarme hoy y voy a disfrutar mi trabajo. Qué padre, ya es lunes, voy a trabajar. La mayoría no lo hace, no les gusta su trabajo y se levantan tarde, se levantan de malas, con mucho cansancio, porque no tienen la pasión, no tienen la motivación de decir, hoy voy a ir a trabajar y voy a ir a hacerlo de buenas. Y decir, qué padre, es algo que me gusta hacer, es algo que disfruto. Un trabajo que disfrutes, la verdad es que no se siente como un trabajo de verdad. Entonces plantéalo bien. Decide cuándo vas a empezar a emprender. Te tengo una gran noticia, puedes empezar a emprender a partir del día de hoy. Y no significa que a partir del día de hoy vas a ganar dinero. Eso es muy diferente. Puedes ver varios videos en internet de gente que emprende, de negocios, de diferentes ideas. Eso te va a ayudar mucho
para ver los casos de éxito y los casos de fracaso de diferentes emprendimientos. Aunque vas a ver más de éxito que de fracasos. No mucha gente expone sus fracasos en internet. Si te gustó este video, suscríbete, dale like. Voy a estar atento a tus comentarios. Si quieres algún consejo que hable de algún tema en particular, estaré aquí. Adiós.